Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta octava Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, que se realiza en el marco del Congreso Internacional EPENS Interprofesionalismo. A continuación, tenemos la participación de la maestra Ana Laura Martínez Rodríguez con la conferencia Importancia de la motilidad ocular en las habilidades lectoras. Nuestra ponente es licenciada en optometría y maestra en rehabilitación visual por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudiante del doctorado en epidemiología clínica del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM. Actualmente es la responsable de la licenciatura de optometría de la ENES Unidad León, en la cual imparte asignaturas como visión binocular y visión perceptual. Le dejamos con la doctora Martínez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Así es, hoy vengo a hablarles acerca de cómo es importante evaluar y, en dado caso, tratar algunas deficiencias en motilidad ocular, que básicamente es cómo se están interactuando en cuestión de motilidad los ojos y, a su vez, la vía visual. Entonces, bueno, para iniciar, me gustaría comentarles que el sentido de la vista es la capacidad sensorial del ser humano y gracias a esta recibimos la mayor parte de la información de nuestro entorno. Se calcula que aproximadamente el 80% de esa información que recibimos es por parte de la vía visual. Entonces, evidentemente, nuestros ojos, nuestra visión forman un papel sumamente importante, no solo de esa información que nosotros recibimos de manera externa, sino también de cómo nosotros nos proyectamos en nuestro mundo. Entonces, de verdad es que es sumamente importante para el sentido de la visión, en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y además, la visión no es solo ver, sino el cómo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el cuánto vemos hace relación a una cantidad nada más de, pues, algo muy, pues, incluso superficial de todo lo que es el proceso visual. Usualmente, para saber cuánto vemos, nosotros vamos a una consulta, nos dicen si tenemos el 100% de visión, a lo mejor que tenemos un poquito menos de esta, e incluso nos pueden proveer de lentes o ayudas ópticas para que podamos alcanzar la cantidad de visión que se requiere o la máxima que tiene en cuestión de capacidad nuestros ojos. Y esta, a su vez, se mide individualmente, es decir, cuánto ve un ojo, cuánto ve el otro. Y hasta ahí se queda esa habilidad, que es la agudeza visual. Pero también tenemos que tener en cuenta el cómo es que nosotros vemos. Y aquí son habilidades un poquito más de otro nivel, que involucran un poco más de complejidad, donde ya estamos hablando de la percepción al color, para poder nosotros identificar, bueno, la inmensa variedad de colores, la variedad cromática. También de sensibilidad al contraste, que esta nos habla de cómo podemos diferenciar el fondo de un objeto que se encuentra en este. Y también algo muy importante, la sensación de que cómo se une la imagen proveniente de ambos ojos. Les decía que en cuestión de cantidad, podemos decir que con un ojo vemos muy bien, con el otro ojo vemos muy bien, pero al momento de unir las imágenes podríamos tener algún problema que nos lleve a no entender realmente lo que se está viendo, por ejemplo, cuando estamos viendo doble. Y además, otro nivel un poco más elevado en cuestión visual es el cómo entendemos aquello que estamos viendo. Entonces, por lo menos son 3 partes en todo el proceso de la visión: la cantidad visual, la calidad visual y cómo esas dos, al llegar a la corteza cerebral, se le da un sentido. Y eso se llama percepción visual. La percepción visual es una serie de habilidades visuales que le permiten al ser humano entender lo que está viendo, darle sentido y además emitir una respuesta. Nosotros tenemos que saber en cuestión visual
o vemos formas, vemos colores, vemos tamaños, vemos contrastes, que a su vez, y sumado a la experiencia que vamos teniendo y al desarrollo de las habilidades perceptuales, nos brindan esas herramientas para poder interactuar con el medio. Y una forma en la que interactuamos con el medio es en el proceso de lectoescritura. Entonces, dentro de las habilidades visuales tenemos, como les decía, agudeza visual, la cantidad que nosotros podemos ver, la visión binocular, que es esta integración de la imagen que se percibe de cada uno de los ojos. La acomodación, ese es el nombre técnico, es el enfoque. Resulta que nosotros, para poder ver a diferentes distancias, hacemos uso de manera inconsciente de un lentecito que nosotros tenemos dentro de nuestro ojo. Ese se va adecuando dependiendo de la distancia a la que nosotros queremos ver. Y es sumamente importante, pues, para todas las actividades que nosotros realizamos. En la actualidad, este enfoque, esta acomodación, esta habilidad visual es una de las que más se ha venido, pues, dañando, por así decirlo. La estamos forzando muchísimo porque muchas de las actividades las realizamos de cerca, y cuando nosotros vemos de cerca o tenemos actividades en visión próxima, este enfoque se encuentra más forzado. El ojo anatómicamente y funcionalmente está diseñado para ver de lejos. Sin embargo, nuestras necesidades, sobre todo las necesidades actuales, ya totalmente digitales o muy hacia la parte de espacios cerrados, involucra este esfuerzo de enfoque. Y evidentemente para la lectura es sumamente importante. Otra habilidad es la motilidad ocular, de la cual hablamos un poquito más a profundidad adelante. Y también la percepción visual, que, como les decía, es la integración de todo aquello que vemos y darle la interpretación que debe de tener o que nosotros le damos. Todo esto sumado y además unido a los demás sentidos, pues nos hacen ser parte del entorno y poder participar en él. Entonces decíamos, la motilidad ocular se refiere a la habilidad de mover los ojos, ya sea por necesidad o por interés. Cuando hablo de necesidades, pues evidentemente si algo se proyecta hacia mi ojo, pues bueno, puedo yo mover la cabeza, pero incluso si yo tuviera pues la imposibilidad de mover la cabeza, yo muevo los ojos por la necesidad de proteger, además de que está el parpadeo. Y también si alguien me habla, yo tengo que dirigir los ojos hacia esa persona que me está hablando. Si algo además me llama, es objeto de mi interés, yo lo puedo seguir con mis ojos para poder tenerlo claro. Cuando yo lo estoy observando, cuando yo tengo un objeto de fijación, yo, bueno, técnicamente si mis ojos tienen una función refractiva, que es decir, que no hay un problema de que necesito lentes, técnicamente yo lo tendría que poder ver bien. Y ahora, vamos a hablar queremos hablar de la motilidad ocular y su importancia en la lectura. En la lectura nosotros tenemos varios requerimientos en cuestión motriz ocular que se deben de cumplir lo mejor que se pueda para que se lleve a cabo de la mejor manera el proceso de la lectura. Tenemos las fijaciones. Las fijaciones, como les decía, es que si yo veo justamente en la pantalla la palabra fijaciones, me permite que yo pueda ver la F, la I, el puntito de la I y cada una de las letras, que sabemos que en realidad no vemos letra por letra, ni siquiera vemos sílaba por sílaba. Normalmente leemos como en un conjunto las palabras, pero si yo pongo atención, yo puedo ser capaz o necesito ser capaz de fijar cada una de las formas que conforman una letra, para después, justamente, por medio de la percepción visual, yo identificar qué es una F y qué sonido hace junto a una I y qué sonido hace junto a las demás partes de esa palabra. Entonces, la fijación es sumamente importante y está muy, muy, muy ligada a la parte de pues, la atención, ¿sí? También están los movimientos sacádicos.
Los movimientos sacádicos me permiten, por ejemplo, en esa palabra que ustedes tienen ahí de sacádicos, me permite primero fijar la S y si por alguna razón yo les digo cuántas S hay en la palabra sacádicos, pueden brincar de la S inicial a la S final prácticamente sin tomar en cuenta lo que hay en medio, ¿sí? Los movimientos sacádicos son sumamente importantes para la lectura, pero en realidad para todas las actividades que realizamos. También tenemos los movimientos de seguimiento, que ahora sí, si yo les digo, deletréame la palabra seguimiento que ustedes tienen ahí, me pueden, espero, de manera fácil decirme S, E, G, U, I, M, siguiendo cada una de las palabras. Y por último tenemos las regresiones, que suponiendo que al momento de estar siguiendo y fijando una palabra durante la lectura, a lo mejor por comprensión o porque no la identifiqué bien, yo me puedo regresar a la palabra en un párrafo o en un renglón para refijar y hacer los movimientos necesarios para poder o tratar de entender lo que estoy leyendo. Entonces, si alguna de estas habilidades de la motilidad ocular tiene algún problema, puede ir sumando a que no se realice de la mejor manera el proceso de la lectura. Es decir, que podríamos tener una fijación perfecta, ver claro, no necesitar lentes incluso, pero si los movimientos sacádicos o de seguimiento o regresiones o todos tienen alguna deficiencia, pueden tener impacto en el proceso de la lectura. Entonces, para la lectura nosotros requerimos la coordinación de la motilidad, que es básicamente que todo lo anterior se cumpla, y además la correcta interpretación de lo que yo estoy leyendo. ¿Qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de construir imágenes mentales de un texto, que para nosotros en cuestión de la percepción visual es la visualización. La visualización me habla de que yo si les digo la palabra casa, en base a su experiencia, en base a su edad, en base a muchos, muchos factores, ustedes crean una imagen mental de esa casa, ¿sí? Y cuando nosotros estamos leyendo, pues es esa idea que nosotros nos vamos formando de lo que vamos, en cuestión de lo que vamos leyendo. Y es para eso muy importante y va a tener influencia justamente mi nivel de vocabulario, en lo que me especializo, mi edad, para comprender de diferente manera o en diferente nivel la lectura que estoy teniendo. Entonces se junta también el contenido del texto y el proceso de cognición de los lectores. Es decir, que a lo mejor para un mismo texto, la interpretación que se le va a dar va a depender mucho de la experiencia y, como les digo, edad y varias características del lector, y siendo el mismo texto. Entonces, las dificultades en la lectura, que no nada más hablamos de la comprensión, sino también de la velocidad, pueden estar relacionadas a disfunciones de la motilidad ocular. Entonces, si no puedo seguir la lectura, el número de palabras por minuto que se espera por edad, pues esa velocidad se ve mermada y a su vez la comprensión también puede tener implicaciones o simplemente no comprender correctamente lo que se lee. Se puede leer a veces o necesitar leer muy, muy, muy lento y aún así no entender lo que estamos leyendo. Entonces, si bien se comprenden de diferentes perspectivas, deben de sumarse la velocidad, una velocidad correcta que me permita comprender lo que estoy leyendo. Y bueno, ya les dije, es muy importante la motilidad ocular para entender lo que estamos leyendo, entre muchísimos otros procesos de la vida cotidiana. Pero entonces, ¿quién o cómo se va a evaluar, va a dedicarse a evaluar la motilidad ocular? Pues resulta que, bueno, nosotros como licenciados en optometría somos los capacitados en evaluar cada uno de los aspectos que conllevan la motilidad ocular. Usualmente, cuando nosotros vamos al optometrista, o muchas veces de las que cuando vamos con el optometrista, se queda nada más en la parte de cuánto vemos
y que con los lentes lleguemos, como les decía, a la cantidad que tenemos que ver. Pero eso es solo una pequeña parte de todo lo que involucra un examen visual completo. Y justamente en un examen visual completo está esta parte de la evaluación de la motilidad ocular. Consiste en técnicas en realidad sencillas, en donde pedimos que siga un objeto para evaluar los seguimientos, le pedimos que haga salto de fijación para evaluar la fijación y también los movimientos sacádicos con lámparas o con objetos de fijación, o pueden ser ya test estandarizados que me dicen cuánto tiempo tiene que tardar en hacer un recorrido visual, un trazo visual a los ojos para, en base a la edad y ciertas características, determinar si cumple los mínimos requisitos en cuestión de motilidad. Y también hay instrumentos todavía más específicos que en base a láseres, a luces, nos dicen si cuando incluso este específico, cuando leemos, lo estamos haciendo de manera correcta. Es decir, dentro de la motilidad ocular ya hay instrumentos de evaluación y diagnóstico específicos para medir cómo está la motilidad ocular en relación a la lectura. Así de ubicado está la importancia de la motilidad ocular en la comprensión lectora. Y bueno, ¿qué pasa entonces si por alguna razón nos damos cuenta nosotros como especialistas en la salud visual que hay una alteración, una disfunción en la motilidad ocular? Pues nosotros creamos programas de acuerdo a, bueno, el nivel de disfunción, edad, necesidades, etcétera, 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 para poder mejorar esas habilidades y, por ende, mejorar la comprensión lectora. Y esto va mucho en relación a lo que conocemos como terapia visual. En este caso, terapia visual enfocada hacia la motilidad ocular y a su vez también trabajaríamos la terapia visuoperceptual, que les decía es sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lectura-aprendizaje, lectoescritura, perdón. Y esta terapia visual tiene como, o de manera general, se relaciona mucho a los niños. Terapia visual se trabaja muchísimo con los niños, pero quiero que a partir de ahora sepamos que en realidad la terapia visual se puede utilizar desde sí, niños, pero también hasta personas mayores con muy buenos resultados. Esto sí y solo si se hizo la evaluación completa de todo lo que hay detrás, agudeza visual, visión binocular, todas las habilidades visuales que donde yo encuentre algo en lo que trabajar, creo un programa de terapia visual y les decía, en base a las necesidades, edad, etcétera, etcétera, del paciente, yo creo ese programa bien individualizado para que yo pueda tener beneficio para él, que justamente es el objetivo de la terapia visual. Trabajar en base a mejorar esas habilidades visuales que a lo mejor tienen alguna dificultad para que al trabajarse tengan implicaciones reales en mejorar la calidad de vida del paciente. Porque si bien no duele tener un problema de visión binocular o alguna de motilidad ocular, realmente no es como que vayas porque tengas como cuando duele un diente o cuando duele un pie, sí tienen impacto y puede tener un grave impacto en la calidad de vida de los pacientes. Entonces se crean estos programas pensando en cómo pueden influir en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y son ejercicios realmente que parecieran sencillos, pero siempre y cuando si se conoce el objetivo de ese ejercicio, poco a poco nosotros vamos viendo, bueno, a veces la verdad es que los resultados resultan muy rápido, pero de manera general vamos viendo cómo va mejorando el paciente. Y les decía, puede ser dirigido para niños o incluso personas mayores. Y bueno, yo particularmente les dejo esta frase, no encontré quién la escribió o quién la dijo, pero dice, leer es soñar con los ojos abiertos. Y aquí pues tienen bien identificada
básicamente el mensaje que a mí me gustaría dejar, que sí, leer es sumamente importante, pero está fuertemente, evidentemente relacionado con nuestros ojos. Nuestros ojos tienen que estar muy bien y además todo el proceso visual para que nosotros nos favorezca y además busquemos el leer. Muchas veces nos alejamos de la lectura, no nos interesa la lectura y muchas de estas veces que no encontramos el gusto por la lectura está puede tener relación con alguna alteración visual. Entonces, mi mensaje del día de hoy es, de preferencia, todos nos tenemos que evaluar nuestros ojos, acudir con el licenciado en optometría por lo menos una vez al año, evaluar todas y cada una de las habilidades visuales, en específico a aquellos que les encanta leer, la motilidad ocular y la percepción visual sería sumamente importante revisar. Y pues aprovecho el espacio que muy amablemente me brindaron para hacer una invitación a la Clínica de Optometría y de Salud Visual de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Ramírez, y a ustedes por su asistencia y los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta 8ª Feria del Libro en Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Gracias.